Saludamos a todos los que de fuera de los Estados Unidos también nos escuchan. Recuerde que pues Radio Ipul es la radio oficial de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana aquí en los Estados Unidos, pero nos escuchan desde muchas partes del mundo. En Colombia, en Centroamérica, hasta en África, ya estaba el hermano Danilo oyéndonos. Saludos para todos ustedes en Europa, en todas partes donde estén. Un abrazo en el nombre del Señor y rogamos que podamos ser de bendición. Yo quiero aprovechar el tiempo y vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios en un tema especial, un tema doctrinal, pero que tiene que ver con esto de los argumentos que tenemos para creer, confiar y esperar que la iglesia no pasará por la gran tribulación, obviamente pues haciendo uso de un método que recomendamos para estudiar la palabra de Dios, para interpretarla, que es el método histórico-gramatical. No interprete la Biblia de manera alegórica. Hay gente que hoy en día está popularizando otra vez ese método que lleva cosas, pues realmente fruto de la imaginación, aunque algunos llaman a esa imaginación inspiración de la palabra, pero tenemos la palabra completa, perfectamente inspirada y escrita, y lo que nos corresponde es interpretarla a la luz de ella misma. Así que, especialmente estos pasajes o estos temas proféticos, escatológicos, pues recomendamos tener en cuenta este método de interpretación literal. Es el mismo literal histórico gramatical. También queremos decirle, ya lo hemos reiterado, pues nuestra perspectiva es una perspectiva, o por lo menos la de este servidor, pero sé que la de la mayoría, hay sus excepciones, sí, es verdad. Hay gente que no sé si fueron presbiterianos antes o qué, pero tienen metida la teología, el pacto, o ni sabrán que se llama así, pero no creen en las dispensaciones, creen que la iglesia hoy en día reemplazó a Israel, la iglesia es el verdadero Israel, cosas que no están claras en la palabra de Dios. Nuestra perspectiva es dispensacionalista. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Hay planes distintos para Israel terrenales y planes para la iglesia, planes celestiales. Entonces, eh, tenga en cuenta ese marco dentro del cual nos estamos moviendo para abordar estos temas, este estudio, pues enriqueciendo, claro, con versículos de la palabra de Dios, de argumentos como hemos mostrado ya. Pero de todas maneras, no es solamente una postura, digámoslo así, dogmática, ¿no? Del dispensacionalismo. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en la predicación de la palabra de Dios. Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Hemos hablado, creo que ya de tres, tres argumentos. El primero es que, pues, el carácter mismo de Dios, el carácter misericordioso, compasivo, amoroso, el Dios de toda gracia, pues no va a permitir que su amada iglesia, la niña de sus ojos, su pueblo, pase por este periodo de ira que vendrá sobre esta tierra y que específicamente se enfoca en Israel. Hablándolo una vez más, Israel es una cosa, la iglesia es otra. Israel y los gentiles, dos pueblos. Ahora cualquiera de los dos pueden formar parte de este tercer pueblo, que es la iglesia, pueblo especial de Dios hoy en día. La gran tribulación, el periodo de la ira de Dios, se enfoca para Israel y también para las naciones, pero no se menciona para nada la iglesia. Eso lo estudiamos, ya lo vimos los pasajes. Y hace 8 días estábamos viendo que para la iglesia lo que sí tenemos es una promesa de liberación, liberación precisamente de este periodo conocido como la ira del Señor. Así que creo que hemos explicado, mmm, pienso yo, de manera certera estos tres argumentos y ahora nos metemos con un cuarto argumento que es un tanto doctrinal, pero quiero insistir en que algunos piensan que, o argumentan más bien, que la ira de la cual será librada la iglesia
pues no tiene por qué referirse al periodo de la tribulación y piensan más bien que quizás eso se refiera a la condenación eterna e incluso algunos piensan que a las tribulaciones de esta tierra. Si Dios nos da vida, en 8 días miraremos un poquito acerca de lo que para la iglesia se le advierte, que vendrán tribulaciones, vendrán persecuciones, vendrán, pero que la iglesia, aunque pasa por diversas tribulaciones, diversas pruebas, no pasará por ese periodo. Hay una diferencia entre las tribulaciones y la gran tribulación. Por hoy vamos a enfocarnos en esta doctrina de la justificación. Y para eso quiero que miremos un versículo de la palabra de Dios. Yo aquí tengo la Biblia. Vamos a mirar un versículo de la palabra de Dios. Por supuesto, para hablar de este tema tenemos que, no tenemos, pero es la epístola que más lo habla, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y aquí tengo el versículo sobre el que vamos, uno de los que vamos a estar navegando en estos minutos. Oremos. Señor Jesús, háblanos, Dios. Edifícanos en tu palabra, que podamos comprender esta preciosa doctrina de la justificación y sus consecuencias también en esto de la escatología, Señor. Que entendamos cómo el haber sido justificados, el haber recibido esa justicia de parte tuya, Señor, nos libra también de este periodo conocido como la ira y del castigo que vendrá para los moradores de esta tierra por no haber creído en tu palabra, por haber desobedecido a tu evangelio, Señor. Ayúdanos a entender, tener luz de esta doctrina bíblica que tiene que ver con nuestra salvación y que podamos también nosotros, Señor, darte gracias por la obra perfecta que has hecho en cada uno de nosotros a través de la cruz, del sacrificio en la cruz del Calvario. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que nos vamos a referir a esa doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación se presenta en la palabra de Dios, específicamente en el Nuevo Testamento, como una consecuencia de poner toda nuestra confianza en el Señor, creerle a Él, creer la palabra del Señor. No es nada más tener fe en la existencia de Dios, no. Hay que creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer que Dios existe, pero no hacerle caso. Nosotros creemos en su palabra. Y esa doctrina de la justificación por la fe, justificados pues por la fe, que se explica claramente en la epístola a los romanos, incluso desde el primer capítulo. Vamos a ir aquí a Romanos capítulo número 1. Y dice la palabra del Señor en el versículo número 14. En el versículo 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, aquí está el tema, la justicia de Dios. Esta justicia es la que nos es imputada a nosotros, nos es transferida a nosotros por medio de la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Desde el primer capítulo ya se comienza a hablar de la justicia de Dios, la justicia divina que permite que el hombre que no tiene mérito en sí mismo para ser declarado justo ante el Tribunal Supremo, son como términos jurídicos, ¿no? Como unas transacciones legales que se hacen allí. Reciba la justificación. El juez lo declare justo, inocente, pero ¿cómo es posible que lo haya hecho? Vamos a explicar cómo ocurre eso y vamos a explicar que no es nada más un papelito que me absuelve. Ya estoy justificado. Aquí está mi justificación legal.
no es solamente un documento legal, como algunos argumentan, sino que es también un estatus y tiene que ver entonces con la otra doctrina preciosa de la santificación. Y eso tiene que ver, tiene consecuencias, por supuesto, en el futuro. Entonces estamos relacionados en paz, como dice Romanos el capítulo número 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo al ser justificados por medio de la fe. Y una vez que estamos en esa relación armoniosa, relación de paz con Dios, pues nos queda fácil entender por qué esta doctrina es incompatible en esencia con el argumento, el pensar que la iglesia deberá experimentar o pasar por ese periodo de ira que el Señor ha decidido derramar sobre la tierra en ese periodo conocido como la gran tribulación, que se describe perfecta y claramente del capítulo 6 al 18 del libro de Apocalipsis, que corresponde, como hemos dicho ya en programas anteriores, a esa última semana profetizada en Daniel, última de las 70 semanas profetizadas en el libro de Daniel. Ya 69 se han cumplido, queda esta última 7 semanas de años. 7 años. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo lo que es la justificación. La justificación, decíamos así brevemente hace un instante, es un acto legal a través del cual Dios declara y considera además, porque no es nada más que lo declara como un documento, sino que lo considera porque le transmite. La palabra que se usa es imputar, le pasa, ¿verdad? Como cuando el israelita llegaba con el animalito inocente y ponía sus manos sobre él y simbólicamente le pasaba su culpabilidad al inocente animal y lo mataba. El animal murió en lugar mío. Mi culpabilidad fue transferida a él, que ya murió, pero también su inocencia fue transferida a mí, que me libro. Eso se puede ver desde Edén, cuando el Señor, seguro que hubo derramamiento de sangre allí, porque con pieles de unos animales vistió a los culpables hombres que salieron como corderitos inocentes, vestidos con pieles, pero eran culpables. Entonces ahí está la transferencia o la imputación ante los ojos del Señor. El ser humano que cree en Él, que confía en el Señor, que cree en su palabra. Y por supuesto que eso, ese creer, ese confiar en Él implica obediencia también, la obediencia a la fe. Romanos también nos habla de la obediencia a la fe. Esa obediencia a la fe, ese medio es el medio a través del cual llega esa imputación a nuestra vida. Ya no soy pecador. Era pecador, pero ahora soy inocente. Soy justo. Soy santo. Justificación legal. Santificación. Todo eso ocurre en el momento del nuevo nacimiento. En eso consiste la salvación, la regeneración. Nos ha hecho renacer, nos ha santificado, nos ha adoptado como hijos suyos y nos trata como Cristo, porque estamos en Cristo. Nos es acreditada todas esas virtudes de Cristo que se reciben gracias, por medio de la fe, pero gracias al derramamiento de sangre que la gente está recordando en estos días. En la cruz del Calvario, Jesucristo entregó su vida en rescate por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio es fundamental, es indispensable para la justificación, que no es nada más, repito, un documento, un momento, en un instante ya, sino que es un estatus. Yo estoy justificado. Estoy justificado. La justicia de Cristo, que ya, por supuesto, no ande haciendo malas cosas,
porque además me fue transferida esa virtud, ese atributo, ¿verdad? De los atributos morales, la santidad. Solo tú eres santo. La santidad es un atributo divino, pero es un atributo que Él comparte. Recuerde que hay dos tipos de atributos, ¿no? Los incomunicables y los comunicables. Los incomunicables, omnipotencia, omnisciencia, omnisapiencia, omnipresencia. Pero los comunicables, amor, gozo, paz, virtud, eh, luz, santidad. La santidad nos es transferida a nosotros. Y esa es una cosa muy distinta a el perfeccionamiento, ¿verdad? Porque es que también me gusta tener la claridad. Algunos confunden la santidad con la perfección. No, una cosa es que el Señor me haya hecho santo y en esa santidad, en ese estado ya libre del dominio del pecado, rota las cadenas, la ligadura de esa esclavitud, ahora yo soy habilitado para obedecer su palabra por el poder del Espíritu Santo que opera en mi vida y que me va perfeccionando cada día. Entonces, santos imperfectos, pero ahí estamos en la labor de los ministros, perfeccionando santos. Yo mismo también uno de esos santos imperfectos que necesitamos cada día formar el carácter de Cristo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero hay un estatus legal, sí, llamado la justificación. Y por eso tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Se acabó la enemistad, el saldo fue cancelado. Ya la ira de Dios no se va a derramar sobre este ex pecador. Era un pecador, ahora he sido justificado. ¿Y qué pasó con su deuda? La saldó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el sacrificio de Cristo es fundamental para esta doctrina de la justificación, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Jesucristo pagó en la cruz por mí. Así que ya no estamos bajo la ira de Dios. ¿Sabe quiénes están bajo la ira de Dios? Vea para quiénes es la ira de Dios. Romanos 1:18 lo dice clarito. Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y sigue diciendo de ahí en adelante hasta terminar el capítulo. Todas esas cosas vergonzosas que ellos hacen no tuvieron en cuenta a Dios y se llenaron de cualquier clase de pecados. Y aunque tienen entendido que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tremendo esto. Hermanos, la ira de Dios no es para el hombre que ha sido justificado. La ira de Dios es para el hombre pecador. Y ahí mismo sigue diciendo más abajo en el capítulo 2 también que atesoras ira para el día de la ira del Señor. Efesios 2 también nos habla un poquito de eso. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Efesios, el capítulo número 2. El versículo número 3. Entre los cuales vosotros, dice ahí, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, antes de conocer a Cristo Jesús, éramos así, estábamos muertos en delitos y pecados y andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios no es para los justificados, es para los que no han recibido la justificación por medio de la fe. Así que la justificación, una vez saldada la deuda, viene la paz, ¿verdad? Se pagó la deuda, se canceló, ya no hay lugar para la ira, entonces nosotros estamos en paz con Dios. Y si estamos en paz con Dios, pues ¿cómo se le ocurre a alguien que vamos a ir a enfrentar esa manifestación intensa de la ira de Dios sobre esta tierra en este periodo conocido como la Gran Tribulación? La expectativa nuestra no es una expectativa de juicio, es una expectativa de salvación, sino se contradice esa paz que ya tenemos con Dios. Así que no, ya no hay ninguna condenación. También está en Romanos,
el capítulo número 8. Romanos 8, versículo número 1, dice clarito: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, ya no hay condenación. Entonces nosotros hemos sido libres de este periodo, como veíamos la vez pasada, conocido como la ira del Señor. Hay promesas ahí de parte del Señor, y la condenación es contraria a la justificación. Si un creyente está legalmente justificado, está libre de toda condenación porque se ha unido a Cristo Jesús. ¿Y cómo podría entonces someterse a ese periodo terrible de la ira del Señor, cuyo propósito fundamental además es ejercer el juicio divino sobre esta comunidad, llámese judío o llámese gentil, que no obedeció la palabra del Señor, el mundo impío, el mundo pecador? Colocar bajo este periodo de ira, de ejecución de juicios divinos, colocar debajo de esto a la iglesia, pues equivale a tratar al justificado como si estuviera bajo condenación, negando, por supuesto, la eficacia de este versículo, o la verdad que este versículo enseña, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La vez pasada estábamos mirando nosotros, amados hermanos, varios versículos, no solamente uno, sino varios versículos que enseñan que la iglesia será librada de la ira. Aquí atrás, en la misma carta a los Romanos, el capítulo 5, el versículo 9 dice, bueno, desde el 6 dice: cuando aún éramos débiles a tu tiempo, Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, vea, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, tenemos la promesa, sí, seremos salvos de la ira, pero ¿basados en qué? En la doctrina de la justificación. Estando ya justificados en su sangre por el derramamiento de la sangre de ese inocente, fui justificado. Su justicia fue transferida, fue imputada, fue acreditada a mi favor, y en consecuencia de eso soy salvo de la ira, porque aunque era enemigo, ahora he sido reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora mucho más, estando reconciliados, claro, seremos salvos por su vida. Así que estamos mirando hoy, querido hermano, si usted llegó tarde, estamos mirando hoy que la iglesia no pasará por el periodo conocido como la gran tribulación, porque la iglesia ha sido justificada en Cristo Jesús. Entonces, hay una promesa basada en unas consecuencias legales. El Señor nos ha declarado justos por la sangre de Cristo, como leemos aquí, ha sido derramada en la cruz del Calvario, y ese sacrificio y esa fe puesta en su sangre, esa confianza que hemos depositado en el Señor y que hemos manifestado a través de la obediencia a su palabra, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos convertido al Señor y hemos dejado atrás el camino del mal para buscar la senda de la justicia, y nos hemos convertido en siervos de la justicia, y hemos llegado a las aguas bautismales, y su nombre ha sido invocado sobre nosotros, y nuestros pecados han sido perdonados, y nos han vestido de Cristo. ¿Cómo se le ocurre que vamos a pasar por este periodo de ira ahora? Si tenemos un estatus distinto hoy en día, estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. No por méritos míos. Claro que no son méritos míos. Por los méritos de Cristo solamente. Así que ahora, hermanos, también tenemos nosotros acceso a algo especial, que es
la gracia de Dios. Una palabrita también favorita. Dice aquí, por quien también tenemos entrada. Estamos hablando de la justificación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por quién? Por medio de Jesucristo tenemos también entrada a esto, por la misma fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, que en nosotros se ha de manifestar. La gloria de Dios se ha de manifestar en nosotros cuando seamos transformados y saldremos a recibir. Luego hablaremos de esto, de las tribulaciones que estamos pasando acá. Será el tema de la otra sesión que tengamos, si el Señor nos da vida, el otro viernes. Para la iglesia hay tribulaciones, pero no la gran tribulación. La esperanza nuestra es que seremos salvos de la ira, y es lo que estamos esperando nosotros, no es la ira de Dios, sino la gloria de Dios manifestada, lo decía ahora, en los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios al ser transformados y ser semejantes al Señor. La palabra gracia es una palabra especial. La palabra gracia es una palabra que tiene un profundo significado y vale la pena que lo recordemos. La palabra gracia o la doctrina de la gracia, hemos aprendido y enseñamos también, va más allá de la doctrina de la misericordia. La misericordia es esa compasión que se muestra, esa ternura que se muestra y que nos da la oportunidad de librarnos del castigo que merecemos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Merecíamos la consumación, merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Por su misericordia hemos sido librados del castigo. Pero la doctrina de la gracia va un poco más allá de la doctrina de la misericordia. No solamente nos libra del castigo, que claro que nos libra del castigo, pero además nos libra del castigo que merecemos y nos regala lo que no merecemos. Gracia es regalo inmerecido. Estamos disfrutando del favor inmerecido de nuestro Padre Celestial. La benignidad de Dios, dice el apóstol Pablo en la misma carta del capítulo 2, es la que nos debe guiar al arrepentimiento en vez de hacer que nuestro corazón se endurezca. Algunas personas no sé cómo interpretan la benevolencia de nuestro Señor, porque piensan que como no les ha caído un cáncer, como no tienen SIDA, como no los ha partido un rayo en dos, entonces debe ser que Dios se complace de la forma en la que vivo. Pues no. La benignidad, la bondad de nuestro Dios debe guiarlo, o sea, el arrepentimiento. Entienda que Dios es paciente, paciencia está teniendo con usted para que usted proceda al arrepentimiento, deje de hacer el mal y se reconcilie con nuestro Padre Celestial y pueda entonces librarse de esta tremenda ira que ya vendrá sobre la tierra. La gracia, entonces, también, consecuencia de la justificación, nos libra de la ira que vendrá. Nosotros nos mantenemos firmes en la gracia de Dios, esperando, repito, la glorificación, la manifestación de esa gloria, pero no la manifestación de la ira de Dios que también se derramará sobre esta tierra. Y otra cosita más. Vamos a ir ya terminando. 15 minuticos y nos vamos. Pero aquí tenemos otra, a ver, ¿dónde está la cita bíblica? Romanos capítulo número 8, versículo número 15, otra doctrina también que, como les decía, ocurre en el momento de la salvación, en el nuevo nacimiento. Aquí estamos los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados como hijos de Dios, por el cual clamamos, Padre, Papá. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que, una vez más, de estos padecimientos hablaremos dentro de 8 días, Dios mediante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estos padecimientos, como vamos a verlo acá, no se refiere a la gran ira del Señor. Nosotros estamos esperando es ser glorificados con el Señor Jesucristo. A este pasaje volveremos, si Dios lo permite, dentro de 8 días para hablar de las aflicciones de este tiempo presente. Pero por ahora entendamos que tenemos una filiación. Gálatas, recuerde que Gálatas también va de la mano con Romanos. Gálatas capítulo número 4, versículo número 5, también nos lo dice de otra manera. Vamos a mirarlo aquí rapidito. Gálatas 4, 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, recibimos la adopción y ahora somos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Tenemos aquí unas promesas de parte de Dios para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, tenemos derecho, estamos ya justificados, metidos en la familia de Dios. Tenemos una relación íntima con nuestro Padre Celestial, a quien llamamos papá. Era como la palabra Abba, la palabra similar a papá que usan nuestros hijos, papi, con nosotros, de afecto. Una palabra muy íntima, muy de la casa, ¿no? Así podemos nosotros acercarnos también a nuestro Padre Celestial y llamarle mi papá. Y esa doctrina de la adopción de hijo, por supuesto, hermanos, aquí ya estamos haciendo la introducción al tema que miraremos dentro de 8 días. Pero a los hijos, el buen padre también los disciplina, los amonesta, los corrige para su crecimiento, para su formación. Y la Biblia habla de eso en Hebreos capítulo número 12. Si tolerábamos la disciplina de nuestros padres, que nos castigaban, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pensando que estaban haciendo lo mejor, a veces se equivocaban, pero bueno, también nosotros como padres nos equivocamos a veces. Pero ¿cuánto más no vamos a recibir y a soportar la disciplina que proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación? Así que esa es una cosa, la disciplina paternal, pero esa disciplina paternal es distinta a la ira judicial de Dios que se derramará sobre esta tierra una vez que los hijos amados del Señor sean quitados de en medio. Entonces, no. Es inconsistente meter dentro de la misma bolsa, ¿no?, del mundo pecador, del mundo impío, de los hijos de ira, meter también a los hijos amados, a estos que han sido adoptados como hijos suyos, tratarlos también de la misma manera. No, claro que no. No va a librar de ese periodo de la ira. Y el último punto que tengo aquí para tratar con ustedes ahora es que la ira de Dios, ya lo mirábamos atrás en la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, dice que la ira de Dios está reservada para los Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está reservada para los desobedientes. Aquí también en el capítulo número 2, más adelante, dice que estos están por su dureza y su corazón no arrepentido. Fíjese, están atesorando ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios,
ese periodo de la tribulación se derramarán los juicios de Dios sobre la tierra. Es el periodo de la ira, pero es un periodo para los que no se han arrepentido. ¿Ve? Para los que ya se han arrepentido, vida eterna. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero en cambio para los otros, ira, enojo. A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, a la injusticia. En resumidas cuentas, hermanos, si el Señor me ha justificado, me ha declarado justo y me ha transferido, me ha imputado la justicia de Cristo, no me va a tratar como va a tratar a estos desde la lista de Romanos 1 hasta el versículo 7, hasta el versículo 6 del capítulo número 2 de la epístola a los romanos. Esa ira de Dios se reserva para los desobedientes, para los que se deleitan practicando el pecado, para los que abominan cualquier semejanza de piedad, de santidad, ¿no? Eso no. Bueno, para ellos es que está reservada esa ira de Dios. Vamos a mirar acá 2 versículos más y terminamos. Vamos a mirar Efesios capítulo número 5. Efesios, el capítulo número 5 y el versículo número 6. Vamos a ver aquí rapidito. Efesios 5. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿por cuáles cosas? Por todas esas cosas, vea, por fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, todas esas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia, por todas esas cosas, la ira de Dios viene aquí, dice, vea, la ira de Dios viene no sobre los justificados, sino sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios se derrama sobre los hijos de desobediencia. Ya leímos también en el capítulo 2 que dice que así éramos nosotros, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero no, ya el Señor nos ha librado, nos ha transformado, nos ha justificado. Y ahora nosotros ya no estamos bajo ese epíteto de pecadores, bajo ese rótulo de hijos de ira, sino que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, también somos herederos. Esta epístola, así como decíamos que Gálatas se lee con Romanos, Efesios se lee con Colosenses. Colosenses habla de lo terrenal, fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y sí, es verdad, en otro tiempo anduvimos en ella, pero ahora ya no. Ahora dejamos todas esas cosas y somos revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que ahí tenemos, mis amados hermanos, los versículos que nos hablan acerca de la doctrina de la justificación. Hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gran tribulación, ese periodo de ira destinado para este mundo pecador, para este mundo incrédulo, para este mundo que no ha procedido al arrepentimiento, para este mundo que no teme a Dios, no es para los justificados. Es para quienes directamente han rechazado la gracia de Dios. Nosotros, justificados pues por la fe, estamos exentos de ese periodo de prueba para los moradores de la tierra y especialmente para Israel, conocido como la gran tribulación. La ira de Dios se derrama sobre esta tierra, sobre este mundo culpable y condenado, pero nosotros no somos ni culpables, somos justos y no estamos condenados, hemos sido salvos, estamos reconciliados con Dios. Así que ahí tenemos un estatus especial por el cual debemos estar agradecidos nosotros. Es verdad, éramos como ellos antes, pero ahora tenemos paz en nuestro corazón. Eso también nos pone en deuda, hermanos, para hablar de la palabra de Dios con aquellos que están necesitados, con aquellos que están en la misma situación en la que estábamos nosotros antes. Esta justificación se
recibe gratuitamente a través de la fe en Jesucristo el Señor, obedeciendo su palabra. Usted no quiere pasar, querido amigo, por el periodo de la gran tribulación, y el Señor no quiere que pase por allí. Él quiere librarle no solamente de ese periodo de 7 años, fuera solamente eso, de la ira, del juicio venidero, del juicio eterno, no solamente de esta ira de 7 años temporal, la gran tribulación, no. El Señor quiere librarle de la condenación eterna. Usted debe obedecer la palabra de Dios. Usted debe tener en su mente como objetivo aceptar el plan de salvación, aceptar ese salvavidas, esa amnistía, como es la palabra que hemos usado en otras oportunidades, que nos está lanzando Jesucristo en esta generación, en esta dispensación de la gracia. Quiere el Señor tratarlo a usted como justo. Quiere el Señor imputar su justicia, la de Cristo, a su vida. Y lo hace el Señor a través de la fe. Crea en el Señor Jesucristo. Obedezca su palabra. A veces yo le digo a mis hijos, ¿usted cree en mí? ¿Usted confía en mí? Sí. Bueno, pues hágame caso. Si cree en mí, camine derechito, camine. Y ahí está el verdadero amor y la verdadera confianza en la obediencia a la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que Dios obre poderosamente. Se nos acabó el tiempo en esta mañana, pero les invitamos también, no solamente este fin de semana, a que se congregue. Aquí en los Estados Unidos estamos celebrando un día especial, el Día de la Esperanza, pero no solamente hoy, sino este fin de semana, sino que usted de una vez por todas le entregue su vida al Señor. Y si el Señor nos da vida, estamos esperando que Cristo viene por nosotros, por su iglesia. Cualquier momentico de esto nos vamos con el Señor, partimos de la eternidad y nos encontramos con Él en las nubes del cielo. Pero mientras tanto, si el Señor nos da vida, dentro de 8 días hablaremos de esa distinción que debemos tener en cuenta clara entre las tribulaciones por las que debemos pasar nosotros aquí como creyentes y la gran tribulación singular. Soberano Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que me has dado hoy una vez más de poder transmitir este mensaje tuyo, Señor, de aliento, de esperanza para las almas que se encuentran todavía perdidas, Señor Jesús. Que tú obres en mis amigos, Señor, en los familiares, en las personas, Señor, que no han echado mano de esta salvación, que no pueden decir, he sido justificado de mis pecados. El juez me declaró justo. Dios bendito, gracias, Señor, por esa obra del Calvario. Gracias por las consecuencias, además, que tiene esta preciosa doctrina de la justificación por medio de la fe. Dios, ayúdanos a comprender que tener fe, que confiar en ti, en tu palabra, Señor, es mucho más que nada más decir amén, sí, aleluya, sino que también implica obedecerte, implica poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Salva, mi Dios. Salva por tu misericordia, por tu amor, Señor, por esta gracia que derramaste, que mostraste en la cruz del Calvario, por tu amor, Señor. Rescata a este hombre, a esta mujer que se encuentra con dudas todavía en su mente, Señor. Ilumínale, Padre amado, en el nombre de Jesús, y que esta persona pueda creer, pueda confiar en ti y pueda obedecerte, Señor Jesús. En tu nombre poderoso te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, me despido de ustedes, pero diciéndoles que Cristo viene pronto. Maranata. No olvide, aquí estaremos, si el Señor nos da vida, dentro de 8 días, pero este fin de semana le esperamos en nuestra congregación. Si vive por aquí cerca, 691 Main Street, Poughkeepsie, New York, y si no, en cualquier parte donde usted se congrega, donde usted vive, hay una congregación cercana. Averigüe y verá, donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo.